Continuamos con más en Sol TV Noticias, edición de la mañana. Yo le pido muchísima atención, como siempre, muchísima atención a todos nuestros televidentes que nos siguen en este momento en la multiplataforma de Sol TV. Y también que pase la voz, comparta en esta entrevista, esta transmisión en sus muros, pase la voz a quienes puedan estar interesados sobre la declaración anual de renta, sobre los que declaramos a la SUNAT. Ya viene, ya estamos prácticamente en las fechas, ¿no? Hay algunas implicancias en el norte del país, pero ¿qué debemos tener en cuenta para esta declaración anual de nuestros impuestos? Me acompaña a esta hora de la mañana Miguel Arancibia, un experto al que siempre recurrimos para hablar sobre estos temas, a razón también de, Miguel, yo veo que hay cambios y cambios, ¿no? El gobierno desde la SUNAT declara algunas modificatorias, cosas, y la verdad a veces los ciudadanos de a pie, ¿no? Medio que los mezclamos, ¿no? ¿Cómo estás? Buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación, Antonio. Bueno, efectivamente estamos ya a vísperas de presentar la declaración anual del impuesto a la renta. Lo que hay que tener en cuenta es de que, bueno, son dos grandes grupos los comprendidos en esta declaración, que son las personas naturales propiamente o personas físicas y las empresas, ¿no? O sea, tenemos esos dos grandes grupos que tienen que cumplir con la declaración anual del impuesto a la renta. Ahora, dentro de las personas naturales tenemos pues las rentas del capital y las rentas de trabajo. Bueno, la renta de capital básicamente comprenden aquellas personas que tienen algún arrendamiento, subarrendamiento, ¿no? Y que de repente tienen algún ingreso adicional por venta de inmuebles, intereses por préstamos, ¿no? Venta de acciones, cuestiones que hay que tener en cuenta, bueno, para efectos de la declaración. Ahora, ¿qué es lo que sucede con las personas naturales que tienen arrendamientos, por ejemplo? ¿Qué es lo que deben tener en cuenta? Normalmente las personas que alquilan un inmueble están afectos a un impuesto a la renta de primera categoría cuya tasa impositiva es del 5%. Entonces, la merced conductiva que se viene declarando, ¿no? Mensualmente se toma como un pago a cuenta, es decir, 5% de lo que me pagan a mí como propietario del bien y que lo estoy arrendando. Ese 5% se toma como pago a cuenta. ¿Qué obligación tiene esta persona? De ver si es que tiene algún importe por regularizar al final del año. ¿Y cómo se verifica esto? Con la comparación que se hace de todo lo que cobré en el año versus el 6% del valor de autovalúo. Es decir, toda persona que ha alquilado inmuebles no debe contentarse con haber hecho el pago solamente del 5% mensual, sino que tiene que hacer la comparación con el 6% del valor de autovalúo. ¿Qué es el valor de autovalúo? Es lo que normalmente nos llega para efectos de pagar nuestro impuesto predial, que el valor del terreno, del área construida, nos da un valor de autovalúo. Eso lo multiplico por el 6% y lo comparo con todas mis rentas que he declarado. Si es que ese 6% del valor de autovalúo resulta ser mayor, la diferencia, bueno, tengo que yo regularizar y presentar mi declaración del impuesto a la renta, ¿no? O sea, valga también aquí decir que solo y exclusivamente lo que está por declarar se debe hacer siempre y cuando haya un saldo a favor del fisco, ¿no? O se tenga saldos a favor por declarar, ¿no? Antes la norma en el 2015, ¿no? Y a inicios se publicó también una resolución donde decía que solo declaraban los que tenían ingresos mayores a 25.000 soles. No, ahora declaran todos, siempre y cuando tengan algún impuesto por declarar o tengan un saldo a favor por arrastrar, ¿no? Entonces, en el caso de la primera categoría, arrendamientos es lo más usual. También tienen que tener en cuenta de que se puede dar el caso que un propietario diga, pues, a ver, tú que eres mi familiar, tengo una casa desocupada, te la cedo gratuitamente para que tú vivas ahí. La pregunta ahí es, ¿paga impuesto a la renta? Esa operación paga impuesto a la renta también, o sea, el propietario. O sea, lo que supone la autoridad es que no te la estoy cediendo, sino que te la estoy alquilando. O sea, si yo, supongamos, en esa figura, Miguel, tengo que hacer un contrato igual. ¿O no? Claro. Bueno, ¿Qué es lo que tú recomendarías en todo caso? Porque algunos dicen, bueno, tengo una casa, tengo un terreno,
anda, ocúpalo, ¿no? Sí, bueno, para protección legal sí es recomendable hacer un contrato que se llama contrato de comodato, que es una cesión gratuita del bien, ¿no? Para efectos de corroborar de que efectivamente ¿Y eso te libra del pago de impuestos? O sea, no, eso no libra del pago de impuestos. O sea el contrato verbal o sea escrito, el cumplimiento de la obligación tributaria que se le llama sobre una renta presunta se tiene que cumplir. ¿Y cuánto es esto? Tengo que ver el 6% del valor de autovalúo y a este resultado multiplicar por el 5% que es una tasa efectiva. Entonces, Miguel, permíteme, en este momento, si usted tiene alguna consulta, alguna duda sobre lo que estamos tratando, sobre la declaración anual de impuesto a la renta, puede llamarnos al 23 20 40 o 20 73 33, o si no, también en la transmisión en vivo puede dejarnos ahí alguna consulta, alguna duda. Yo, por ejemplo, también tenía unas dudas sobre lo que es muy usual, lo muy común, que lo vamos a tratar en este momento, que es el tema de personas naturales que tienen ingresos de cuarta y quinta categoría, y muchas veces ahí eso es lo más común. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta? Bueno, aquí en primer lugar, y empezando por lo más fácil, que para este año 2016, los que perciben exclusivamente ingresos por planillas no están obligados a declarar absolutamente nada a la administración tributaria. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de sus obligaciones tributarias se dan a través de su empleador. Es decir, todos los meses, los que estamos exclusivamente en planilla, vemos pues que nos descuentan un importe, un concepto que le llaman quinta categoría. Eso, o sea, y no tendría, por ejemplo, preocuparme, ¿no? O sea, las personas que están solamente en planilla, pero ya cuando brindas otros servicios por recibos por honorarios, ahí ya viene... Ahí viene el tema, claro, o sea, ahí viene el tema. Lo que pasa es que antes la norma decía, si tú tienes cuarta y quinta categoría y tienes ingresos en el año más de 25,000, me declaras, decía la SUNAT. Ahora ya no. No me importa si tienes más de 25, menos de 25,000 soles. Aquí basta solamente observar una cosa. Tú tienes algo por pagarle al fisco y estás obligado a presentar la declaración anual. O sea, básicamente, ¿qué es lo que se tiene que observar o cuándo se dan los supuestos de presentar esta declaración? Que básicamente cuando se tiene ingresos por recibos por honorarios y en planilla, hay una deducción de las 7 UITs. Si es que producto producción de estas 7 UITs sale algún importe en exceso, eso pues se somete a tasas impositivas que tengo que yo regularizar, ¿no? Muy independientemente de que haya hecho pagos a cuenta en el trayecto del año o tenga retenciones efectivamente hechas, ¿no? O sea, tengo que verificar que si al final me sale algo por pagar, tengo que aplicar las retenciones que ya me han venido haciendo o los pagos a cuenta que ya he realizado, y si al final tengo algo por regularizar, eso tengo que yo abonar al fisco, ¿no? ¿Y si me queda un saldo, lo puedo cobrar? Claro. ¿Un saldo positivo? Claro, el tema es de que primera regla, me sale a pagar, tengo que abonar al fisco. Ahora, también puede darse el caso de que no tenga yo un importe por pagar al fisco, sino que tenga un saldo a favor, ¿no? ¿Y qué implica esto? De que de repente en el año me hicieron retenciones en exceso. No tanto la cuarta categoría, que tiene retención del 8%, y de la quinta categoría, que puede ser del 8 al 30%, ambas rentas sumadas me pueden dar de repente una retención en exceso. Yo puedo pedirle al fisco dos cuestiones, o una, pedir que me devuelva, o pedir que me compense contra futuros pagos del impuesto a la renta. ¿A qué da cuenta, por ejemplo, para el próximo año? ¿Eso se puede hacer? Así es, se puede hacer. Si yo veo de que el otro año voy a tener que volver a tributar y veo de que no necesito ese dinero en ese momento, no pido la devolución, sino que en el PDT que se va a presentar, que es el 703, indico o marco compensación, y automáticamente el año siguiente se produce la compensación de ese saldo a favor, ¿no? Ahora, atención amigos de todo el norte del país, porque la situación en esta parte del Perú es distinta. Algo ha cambiado. O sea, las declaratorias de emergencia por el tema de lluvia, sanitario, todo esto también tiene entonces su implicancia en el tema tributario. Claro, en efecto. O sea, lo normal es que los vencimientos comiencen desde el 24 de marzo hasta el 7 de abril. Eso es lo normal. Pero cuando un departamento es declarado en emergencia, como es el caso nuestro, La Libertad,
Lambayeque, Piura, ¿no? Cajamarca, los plazos se prorrogan, es decir, ya no voy a tener la obligación de declarar desde el 24 de marzo hasta el 7 de abril, de acuerdo al último número del RUC, sino que voy a tener plazo hasta el mes de mayo. Hay un cronograma que está inclusive publicado en la página de SUNAT, donde todos los departamentos que han sido declarados en emergencia tienen la posibilidad de declarar sus impuestos hasta el mes de mayo, un cronograma que hay en mayo. Por ejemplo, ¿no? Y en varias conferencias también que he estado, han habido temas donde me dicen, me he equivocado en la declaración, he declarado un importe errado, debí declarar de más. Todo lo que se haga de manera errada hasta mayo, es decir, que empiece el cronograma y hasta antes que se les venza, de acuerdo al último número del RUC, se constituye como declaración sustitutoria. Entonces, cuando uno sustituye declaración, me equivoqué, voy a presentar nuevamente para que me hagan valer la nueva declaración. Todo lo que se hace antes del vencimiento se constituye una declaración sustitutoria. Por lo tanto, no hay multas, no se genera ningún tipo de contingencia ante la administración tributaria. Entonces, eso hay que tener en cuenta para que los contribuyentes estén alertas de que no se deben preocupar si es que de repente no llegue el mes de marzo y ya no tengo mi estado de situación financiera, mi balance hecho. Tienen hasta el mes de mayo para poder regularizar su impuesto a la renta, ¿no? Miguel, el tiempo se nos acaba, tengo una llamada telefónica y bueno, voy a seleccionar una de las consultas que nos están llegando en este momento en nuestra señal en vivo. Por ejemplo, me parece que un tema, dice Chari Alcántara, nos dice, compré una casa de 30 metros cuadrados. Primero, no sé si existen esas casas, pero ya compré una casa, pues, ¿no? Y tengo que declarar ese pedazo de terreno, nos dice Chari Alcántara, y permíteme, por favor, recibir la llamada. Hola, buenos días, para resolver también su consulta, adelante. Buenos días, saludar a Sol TV por su credibilidad, señor periodista. ¿Cuántos años lo venimos escuchando? Quisiera hacer la siguiente pregunta. Mire, por ejemplo, yo emito recibo por honorario de 400 soles mensuales. Solamente trabajo desde marzo hasta diciembre. Y después tengo otro familiar que le han hecho un contrato por servicios por honorarios. No pasa de 920 soles, desde marzo a diciembre. O sea, la primera pregunta es de 350 hasta diciembre. La segunda es de 910 soles a diciembre, que está con un contrato por recibos por honorarios. Quisiera que nos explique, por favor. Muchas gracias. Muy bien, ¿esta persona cómo podría declarar o si va a declarar o no declarar, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando hay la emisión de estos recibos por honorarios, la norma como regla general establece que si es que yo emito un recibo por honorario por más de 1.500 soles, ese recibo por honorarios tiene que venir con una retención del 8%. Ahora, si es que en el año, por ejemplo, no he visto de que no voy a superar, para el año 2016 creo que fue algo más de 33.000 soles, no voy a superar, puedo solicitar la suspensión de esas retenciones. Es decir, puedo emitir un recibo por honorario por más de 1.500, puede hacer por 4.000 y no me hace la retención siempre y cuando presente a la empresa por el cual presto el servicio ese certificado y automáticamente no me retienen. Entonces, en el caso particular del caballero que tiene 9 meses de contrato, y le pagan por recibo por honorarios por 950 soles, entonces él no tiene que declarar, entonces. Claro, lo que pasa es que no le han hecho la retención porque no está el recibo por honorarios superior a 1.500 soles. 1.500. Sin embargo, el hecho de que no esté afecto a una retención no quiere decir de que no deba declarar. Entonces, ese tema también, si es que al momento de hacer su declaración, porque las rentas de cuarta categoría, su cálculo es el siguiente: sumo mis ingresos, le deduzco el 20%. Lo que me sale es la renta bruta. La diferencia le resto 7 UITs. Si es que sale algo, tiene que regularizar ante la SUNAT. Si no le sale nada, no hay que regularizar y no hay por ende que declarar, ¿no? O sea, eso se tiene que ver al final del año sumando todos los ingresos que he tenido, ¿no? Y todo lo que he podido juntar. Entonces, así es. Como el año no acaba, ¿no? Bueno, ya estamos hablando de acá para el otro año, ¿no? Entonces habría que ver. Habría que ver, ¿no? Tendría que sumar sus ingresos, deducir 20%, luego a eso que le sale 7 UITs, y si le sale algo,
tiene que regularizar. Claro, porque tal vez tuvo un contrato, este contrato, pero de repente al interín, ¿no? Ha tenido otros ingresos, asesorías, otros temas que al final en el global suman, ¿no? Así y de es. repente termina superando esto. Y en el Así caso es. de esto de las compras de bienes, de inmuebles, de terrenos, eso, ¿también tiene que ver algo con las rentas al final o no? Sí, lo que pasa, bueno, el tema de los inmuebles o enajenación de inmuebles, los que enajenan inmuebles no tienen por qué preocuparse de declarar anualmente. Ahora, lo que me sorprende es de que diga de que ha adquirido un inmueble de 30 metros cuadrados. Tengo entendido yo que lo que se puede inscribir es mínimo 40 metros cuadrados. Claro. Entonces, bueno, muy particular. Sin embargo, para no dejar al aire la pregunta del Claro, pero eso era más genérico, ¿no? Claro, la venta o enajenación de inmuebles, siempre y cuando no sea casa habitación y lo haya adquirido desde el 2004 en adelante, hay un tributo que es del impuesto a la renta de segunda categoría que paga el 5% de la ganancia. Es decir, lo compré a 1 millón de repente y lo vendí a 2 millones. ¿Sobre cuánto pago? Sobre 1 millón. Es decir, sobre la ganancia se paga 5%. Pero por la sola compra, impuesto a la renta no hay. Puede haber alcabal, así otros tributos de índole municipal, pero impuesto a la renta no hay con la sola compra. Hay con la enajenación, sí, siempre y cuando viendo los supuestos que no haya gravamen, ¿no? Se tendría que pagar, ¿no? Miguel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estas consideraciones entonces al momento de hacer la declaración anual de nuestras rentas. Nos vamos a la pausa. Antes, Hidra Andina te recuerda que ante los desastres naturales puedes comunicarte con sus redes sociales en Facebook, Twitter y WhatsApp. Hidra Andina, estamos contigo. Nos vamos a la pausa comercial. Recordándole que venimos con las reacciones en redes sociales de nuestro tema del día. ¿Qué opina usted sobre la condecoración que hizo la Municipalidad Provincial de Trujillo a la regidora transgénero Luisa Revilla? La pregunta en pantalla para hablar sobre ese tema y volvemos con Karen Camacho y las reacciones en las redes sociales. Ya volvemos en Sol TV Noticias, edición de la mañana.